Ginecólogos. ¿Qué es lo más asqueroso que han visto en su trabajo? Trabajé como asistente de un médico en un consultorio ginecológico y el peor paciente que tuvimos fue en realidad muy triste. Ella claramente no se había bañado en al menos una semana y su ropa interior estaba manchada. Ella dijo que estaba teniendo problemas para quedar embarazada y tenía varios huevos congelados y quería que le hiciéramos un examen de pelvis. El olor que salió era horrible. Estoy seguro que también tenía problemas mentales porque empezó a decir que sabía cómo matar a alguien y salirte con la tuya y que si yo algún día necesitaba su ayuda para eso podía contar con ella. También hubo una vez que tuve a una paciente de 98 años con un caso severo de prolapso uterino. Era horrible y me hizo sentir que nunca quería llegar a ser tan vieja. El paciente más interesante que tocó fue una chica que iba a nacer con dos pero antes de nacer estas se unieron formando una sola pero dividida por un pedazo de carne que la dividía en dos. Ella no supo esto hasta que tuvo 19 años cuando el doctor intentó poner el espéculo pero este se atoró. Antes de eso nadie se había dado cuenta. El primer paciente del día fue una mujer en sus 50 que recientemente había tenido una vaginectomía para combatir el cáncer. Ellos se la habían quitado toda. Nunca había visto algo como eso. Después de que removimos las gazas, todo lo que había ahí era un gigantesco y goteante hoyo entre sus piernas. No habían dejado nada relacionado a su anatomía de mujer. La peor parte era lo horrible que ella se sentía respecto a eso. Ella se negó a dejar que su esposo vea nada y estuvo llorando todo el tiempo diciéndole que se debería ir, que ella no merecía tenerlo ya. Él por su lado mayormente lloró, intentó tomar su mano y le dijo que la amaba y que nunca la dejaría. Yo tuve un quiste de Bartolino del tamaño de una naranja que creció en mi tesorito en cuestión de días. Tuve que ser hospitalizada por 5 días y no podía caminar o levantarme. Déjenme decirles que fue un dolor horrible. La doctora estaba tan impresionada por el tamaño y creo que asqueada también que invitó a estudiantes de medicina o algo así a ver. Fue horrible, me alegro que ya no esté, pero estoy segura que aterroricé a todos con eso. Recuerdo que cuando se lo enseñé a mi ginecóloga de cabecera ella dijo, yo no puedo tratar esto, a emergencias ahora. Mi esposa es ginecóloga. El peor caso que me ha contado fue de una mujer que estaba en la cárcel y tenía un caso de verrugas genitales tan grave que no se podía distinguir nada de su anatomía. Simplemente era una gigantesca masa de verrugas y pus. Además esa mujer tenía 10 semanas de embarazo y aún era activa en el sabroso. No mames, qué asco. Mi papá es ginecólogo y me contó esta historia. Trató a una chica que tenía tricomoniasis, secreción verde y espumosa, y antes de ir con él la había tenido por meses. Él le dijo que se tome la medicina inmediatamente y continuara el tratamiento completamente. Unas semanas después ella vuelve y no ha mejorado. Mi papá le preguntó por qué dejó de tomarse la medicina y ella dijo, es que a mi novio le gusta el sabor. Casi vomito. Ay, casi vomito. Estaba de metiche en un procedimiento que el doctor le estaba haciendo a una mujer. Ella tenía un pelo enterrado que se había convertido en un quiste en sus labios. Este doctor no era particularmente bueno quitando quistes y lo exprimió y le roció toda la cara. Yo estaba con arcadas mientras trataba de consolar a la mujer que estaba muerta de vergüenza. Mi mamá es enfermera de partos por lo que ve muchos tesoritos y comparte historias con sus amigos ginecólogos. Creo que mi historia favorita es la vez que sacó pasto de Pascua, ese pasto de plástico que ponen en las canastas de Pascua, del tesorito de una señora. Mi mamá no preguntó nada y la señora no explicó nada. Un amigo mío hizo sus prácticas de ginecología en un albergue de gente sin hogar. La peor situación en la que estuvo fue esta mujer a la que le salía un arco iris por su tesorito. Muchos colores diferentes. No olía bien y él no sabía qué hacer por lo que llamó a su maestro quien estaba igual de impactado. Le hicieron algunas pruebas y resultó que la mujer tenía como una docena de infecciones al mismo tiempo. Yo estaba ayudando en un examen pélvico en emergencias. La queja de la paciente fue que hay gazas atoradas en mi tesorito. Yo pensé que era mentira porque ella acababa de dar a luz hace 6 semanas y ya había tenido una cita de seguimiento con su ginecólogo. Pero era verdad, le sacamos 3 asquerosas gazas de 4x4 que habían estado ahí adentro desde que dio a luz. He sido enfermera en cuidados intensivos y emergencias por 7 años y ese fue de lejos el peor olor que he olido en mi vida. Ella fue muy afortunada de no morir por un choque tóxico. Soy enfermera quirúrgica. Esta es una larga
Me llamaron una noche para ir a las 2 a.m. a una cirugía general. Vivía en una ciudad grande, por lo que las cirugías de emergencia a esas horas no eran tan raras. Llegué al hospital y me dieron más detalles. Absceso perirectal. Para los que no saben, esto significa que en alguna parte del recto había un saco de pus que tenía que ser drenado. No hay ni que decir que nadie del equipo estaba emocionado. Fui por la paciente y la enfermera de emergencias únicamente me dijo, que te diviertas con esta. Entre los trabajadores de la salud, las sentencias vagas como esa son una mala señal. La paciente era una señora de 140 kilos que apenas cabía en la camilla. Se movía de un lado a otro y se quejaba de dolor mientras se jalaba la ropa y murmuraba el Ave María. Muy a fuerzas pude conseguir que me dijera su nombre y una vez que confirmé su identidad y lo que teníamos que hacer, la llevamos al anestesiólogo para poder empezar con este circo. Ella siguió con sus gritos durante todo el camino de 10 minutos al cuarto de operaciones. Casi se cayó de la mesa de operación mientras intentábamos anestesiarla. Vemos pacientes como este muy seguido y era claro que el equipo que estaba trabajando esa noche no eran ningunos novatos. Yo he trabajado en el sector de la salud por muchos años y he visto a un hombre de 88 años sacarse un catéter de 3 pulgadas del pepino mientras gritaba. Nunca me harán hablar. Me ha atacado un neonazi con HIV, tengo experiencia y he visto muchas cosas. Y mis compañeros también han visto cosas. Pero nada nos había preparado para lo que veríamos esa noche. Pusimos a la paciente a dormir y yo empecé a lavar la parte del recto. Estaba rojo e inflamado y salía un poco de pus, pero nada extraordinario. La enfermera de emergencias había notado piquetes de agujas en esa área, por lo que era claro que se trataba de una infección causada por inyectarse sustancias con agujas sucias o en sí las sustancias eran malas. Pero, aún así, no se veía tan grave como para que ella estuviera gritando en repetidas ocasiones. «Oh, Dios, mátame ya». En el preciso momento en que el cirujano pone la punta del bisturí sobre ella, la paciente tiene una contracción muscular en el diafragma y se desata el infierno. Nosotros no sabíamos, pero la infección había avanzado como 30 centímetros dentro de su abdomen, creando una caverna llena de pus, tejido podrido y materia fecal que se había filtrado por fuera de su colon. Toda esta mezcla salió disparada de esa pequeña incisión como si estuviéramos recreando la escena del funeral de la película de Jane Austen's Mafia. Todos usamos batas, guantes, mascarillas, sombreros y todo el equipo de protección y fue tan útil como usar botas de lluvia contra una manguera de bomberos. La camilla estaba en la mitad del cuarto, fácilmente a unos 2 metros de distancia de la pared más cercana, y para cuando terminamos yo seguía encontrando pedazos de carne podrida pegados en la pared trasera. Mientras el cirujano seguía usando el bisturí, el chorro continuaba. La paciente se agarraba del ventilador y con cada contracción muscular sacaba más y más de este chorro de líquido de color gris con marrón. En minutos el líquido se empezó a filtrar por los zapatos de una enfermera. Yo estaba casi a 4 metros de distancia, con la boca abierta de la impresión detrás de la mascarilla, viendo cómo la segunda enfermera se sacudía todo el líquido de encima y el cirujano estaba parado de puntitas para impedir que sus calcetines se empaparan más. El olor los tumbó primero. Oh, por Dios, acabo de vomitar en mi mascarilla. La segunda enfermera se arrancó la mascarilla y salió del cuarto corriendo. Luego me llegó a mí, con la boca todavía abierta, sin poder creer el volumen de líquido que estaba dentro del cuerpo de esta mujer. No podía respirar, mis pulmones se rehusaban a respirar más de eso. Luego el anestesiólogo siguió, abrió la puerta del cuarto tratando de agarrar aire y pude ver a la segunda enfermera que seguía vomitando por fuera del cuarto. Otra erupción de pus salió y le dio al cirujano. En mi mente no podía dejar de pensar, ¿esto es real? En todos los cuartos de operaciones de todo el mundo, sin importar el tipo de hospital ni país ni nada, hay una botella de un concentrado de pimienta. Todos los empleados lo saben y saben dónde está. Todos saben para qué es y todos le rezan a sus dioses para que nunca tengan que usarlo. En situaciones como esta, lo ponemos en nuestras mascarillas para evitar que los olores externos entren y poder terminar con el procedimiento. Yo busqué el que debía estar en nuestro cuarto de operaciones y me llevé la sorpresa de que no estaba. Se había terminado y nadie lo había reemplazado. Algún bastardo había usado la última gota del aceite y no puso otro nuevo. Juro que, si supiera quién fue, lo mataría con mis propias manos.
Encontré un pegamento que usamos a veces para los vendajes. No era tan bueno como la pimienta, pero considerando que más de la mitad del cuarto estaba inundado con lo que podía ser confundido con líquido amniótico de una vaca dando a luz, no tenía otra opción. Empecé a ponerlo más que podía en mi mascarilla. El anestesiólogo hizo lo mismo para poder seguir trabajando e impedir que esta mujer muriera en la camilla. No supimos hasta después que ese pegamento te daba un buen viaje si lo olías por mucho tiempo, pero probablemente eso fue lo que nos ayudó a seguir. Para este momento el olor había llegado a cada rincón del hospital y la recepcionista estaba ahí sentada con los ojos llorosos y agarrándose el estómago desesperadamente. Yo seguía en el cuarto de operaciones sin dejar solo al cirujano en caso de que necesite ayuda. Parecía una escena de una película de zombies. Él y yo no dijimos una palabra por 10 minutos mientras él raspaba el interior del absceso hasta que todo el tejido muerto salió. Yo terminé el papeleo tan rápido como pude, cerramos la herida, despertamos a la paciente e inmediatamente nos fuimos al cuarto de recuperación. Hasta entonces solo había escuchado rumores sobre las duchas de alcohol. Resulta que 70% de alcohol isopropílico es lo único que puede quitar un hedor como ese una vez que se impregnó en tu piel. Se necesitan como 4 o 5 botellas para limpiarte bien, pero vale la pena. Es el único escenario en el que consideraría beber un poco también. Mientras nos íbamos, el cirujano y yo nos miramos y él dijo la única sentencia negativa que le he escuchado decir en 2 años y medio que hemos trabajado juntos. Eso fue malo. A la mañana siguiente todo el departamento seguía apestando. Los intendentes me dijeron que les tomó más de 1 hora para aspirar todo el líquido y tejido. Todo ese piso se puso en cuarentena por más de 2 días solo para que el olor saliera. Ahora me río cuando los nuevos cuentan lo peor que han visto. Ja, no has visto nada, chico. Como estudiante de medicina, tuve que hacer un examen pélvico en una mujer extremadamente obesa que pensó que estaba dando a luz. Después de varios intentos simplemente no podía meter el espéculo por el tamaño de esta mujer. Llamé a mi residente por ayuda y ella también falló en sus primeros 2 intentos, pero en el tercero lo logró y la paciente empezó a gritar mucho y muy fuerte. No sabíamos qué había pasado, pero al acercarnos a revisar nos dimos cuenta que parte de la grasa de su estómago se había atorado en la parte de arriba del espéculo y se había metido en su tesorito. Entonces, en otras palabras, su estómago se metió en su tesorito. Definitivamente eso es lo más asqueroso que he visto.